Bueno, sean bienvenidos a este video donde vamos a ver un proceso simple para selección de cables de potencia eléctricos en refrigeración. Antes de entrar en detalle, recordemos que en el aislante del cable podemos encontrar la siguiente información para aquí: 18, que indica el calibre AWG del cable. Esto que está aquí, varias letras, indica el tipo de aislamiento. Unos 600V, que está diciendo voltaje máximo, en este caso de operación del cable. Y este es una medida en temperatura, indica la temperatura máxima a la cual puede operar el cable. Esto bajo condiciones seguras. Vamos a recordar esto porque lo vamos a tener en cuenta para los pasos. Lo primero que debemos hacer es identificar las características de corriente, voltaje y número de fases de las cargas a conectar. En este caso vamos a tomar el caso de refrigeración. Lo más común es que conectemos compresores tipo monofásicos 120, monofásicos 220 y trifásicos 220. Esto para una frecuencia de 60 Hz, que es la que manejamos en el país. Bien, aquí tenemos los RLA, ¿cierto? De cada uno de ellos, que esta información no la podemos obtener en los catálogos de cada uno de los fabricantes, o inclusive puede venir en la propia etiqueta o datos de la placa del compresor. También vamos a verificar las cargas que vamos a conectar en paralelo, y lo mismo identificar sus voltajes y corrientes RLA. En este caso vamos a utilizar unos ventiladores. Aquí tenemos monofásicos 120, monofásicos 220, trifásicos 220, y vamos a ver la información importante de ellos, es el RLA. Aquí tenemos 2, 4 y 6 amperios respectivamente. Vamos a ver ahora el análisis de cómo vamos a conectar las cargas que vamos a analizar. En este caso vamos a hacer un ejemplo en el cual tenemos un breaker, ¿cierto? Un disyuntor, el cual va a alimentar un contactor, un relé térmico, y a ello vamos a llegar a un compresor trifásico con su ventilador trifásico. Sería el caso de una unidad condensadora. Aquí ya tenemos el esquema realizado en el programa Cadecimu, donde vamos a analizar las corrientes de trabajo del sistema. Hay que tener en cuenta que para calcular cables, lo que me interesa a mí, el dato es el RLA. En otros, si usted no va a calcular breakers, ya tiene que tener en cuenta el LRA. Si vamos a calcular relés térmicos, hay que tener en cuenta el FLA. Pero en este caso solamente vamos a tener en cuenta el RLA para hacer el cálculo o selección de los cables. Entonces en este caso, aquí tenemos el montaje, donde tenemos aquí la bornera, el breaker, ¿cierto? Aquí tenemos el contactor con su relé térmico, y aquí una tubería en la cual vamos a llevar los cables que van para el compresor y el ventilador. Bueno, entonces este sistema que está aquí experimenta 19 amperios. ¿De dónde salen esos 19 amperios? De la suma del RLA del compresor, que es 14, más el RLA del ventilador, que es 5. Entonces este RLA que vemos aquí va a ser conducido desde las líneas hasta la entrada de los breakers, sería aquí, desde la salida de los breakers que estamos viendo hasta la entrada de la línea de potencia del contactor. Esos cables van a trasladar 19 amperios, y lo mismo desde la salida del relé térmico hasta la llegada del motor. Vamos a tener cables que van a conducir un RLA de 19 amperios. Estos que van a ser ventilador van a conducir 5. Por tanto, vamos a concentrarnos en seleccionar los cables que conducen desde el breaker hasta el contactor, y obviamente al seleccionarlos son los mismos que van desde el relé térmico hasta el compresor para este tipo de diseño. Antes de entrar en detalle, vamos a ver esta tabla de ampacidades o corrientes nominales para cables a temperaturas de 30 grados Celsius. En esta tabla vemos aquí los calibres AWG desde el 14 hasta el 100. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, los aislamientos para los tipos de aislamiento que están aquí. Aquí tenemos THWN con temperatura de aislamiento de 60 grados. Entonces vean, observen que aquí tenemos las temperaturas de los aislamientos y los tipos de aislamiento que están aquí. Aquí tenemos dos datos que significa la ampacidad nominal cuando trabajo en tubo y cuando trabajo al aire. ¿Cuál es la diferencia? Vean que para el mismo calibre AWG que T14
Si es en tubo es 15 y en este caso es 20. ¿Por qué razón en el aire es mayor? Porque en el aire el cable disipa mejor el calor que él genera. Entonces por esa razón es un poco mayor. Cuando lo considero que está trabajando al aire, cuando trabaja por ejemplo en bandejas o el mismo puesto al aire. Y cuando es en tubo porque está dentro de las tuberías. Bien, entonces con base en esto que están aquí son las corrientes nominales o de selección de cada uno de estos cables correspondientes a su AWG. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a seleccionar el cable adecuado para conducir esos 19 amperios que ya analizamos con seguridad en cables protegidos por tuberías. Entonces para ello hay que buscar la corriente nominal del cable o I sub n, que para este caso es igual a 1.25 por la RLA del sistema. ¿De dónde saco este 1.25? Porque yo puedo seleccionar, por ejemplo, la I nominal. Si por ejemplo de 19, voy a buscarme uno de 19 amperios, no lo encuentro, seleccionaría en este caso el de este está aquí, color 20, digo número 20, sería un AWG 12. Pero eso asimilando que la RLA es la misma corriente nominal. Lo que estamos haciendo con este factor aquí es hacer que el cable que vamos a seleccionar sea un poco más grande. ¿Para qué? Para que trabaje con un margen de seguridad, ¿cierto? En lo cual vamos a proteger su integridad y su duración. Bueno, entonces les recomiendo esta fórmula. Vamos a seguir el proceso. Entonces para el caso tenemos que el RLA de 19 lo reemplazamos y nos interesa un cable que tenga una corriente nominal de 23.75. Nosotros vamos a buscar en esa tabla, ¿cierto? Todos los I sub n que cumplen 23.75 para trabajo en tubo, o sea, en tubo, en tubo, en tubo. Entonces vemos que aquí uno, aquí está otro. Vean que tenemos 15, 20 y 30. ¿Por qué seleccionamos 30? Porque nosotros necesitamos 23.75 y el de 20 que es en tubo no nos sirve, está muy pequeño. Entonces pasamos al inmediatamente superior, que es el 30, y por esta razón si vamos a utilizar cables con aislamientos con temperaturas de aislamiento de 60 y 75, el cable AWG es un número 10, observen aquí. Pero cuando tengo estas temperaturas de aislamiento y estos tipos de aislamiento, vamos a ver que vean que este que está aquí en tubo de 25 me sirve al igual que este de 25 y serían calibres AWG 14. Vamos a observar, veanlo aquí y veanlo aquí, y este es 14. Entonces los resultados, entonces diríamos que si yo voy a utilizar aislamiento con 60 grados centígrados me sirve un AWG 10, igual que si lo voy a utilizarlo con aislamiento 75 AWG 10. Pero si los aislamientos son de 85 y 90 según la tabla, puedo coger un AWG número 14. Ahora vamos a entrar en detalle por los factores de corrección de temperatura ambiente. Los cálculos pasados, ¿cierto?, fueron hechos con base en una temperatura de ambiente 30 grados. Pero sabemos que los cables pueden trabajar, o muchas veces tengo ambientes donde esa temperatura está por encima del ambiente. Entonces aquí vamos a colocar un factor de corrección de temperatura que está en esta tabla. En esta tabla yo tengo aquí los rangos de temperaturas del ambiente donde va a trabajar. Vean que si es de 30 o menos, el factor es 1, ¿cierto? Vean que si es 31 a 40, estos son los factores dependiendo la temperatura máxima permisible en el aislamiento, que es de 60, 75, 85, 90 hasta 200 grados Celsius. Bien, entonces para el cálculo de esos cables para trabajar en ambientes a temperaturas mayores de 30 grados Celsius, entonces la fórmula de la I nominal se afecta por este factor y queda de la siguiente forma. Vemos que 1.25 por el RLA dividido entre el factor de corrección por temperatura. Bien, entonces a continuación vamos a analizar el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada, pero esta vez con una temperatura ambiente de 55 grados. Entonces vamos a calcular los mismos RLA del sistema, el total. Seguimos teniendo los mismos 19 aquí, que están aquí,
19 acá, observenlos. Entonces nuestro valor de referencia es 19 amperios. Ahora vamos a emplear la fórmula que tiene su n corregida, ¿cierto? Esta es la fórmula y su n nominal es 1.25 por el R del sistema entre el factor de corrección por temperatura. Entonces vamos a seleccionar ahora el factor de corrección de temperatura de la tabla con el valor de temperatura de 55 grados Celsius. Entonces buscamos aquí está el rango. Observémoslo aquí, que va desde este valor a este valor dependiendo de las temperaturas de los aislamientos. Entonces, ahora me queda seleccionar un tipo de aislamiento, cualquiera de estos. Para el caso vamos a tomar el que tiene 75 grados. Por tanto, mi factor de corrección de temperatura es 0.67. Ahora vamos nuevamente aquí a la tabla. Entonces, reemplazando en la fórmula del I nominal corregido, entonces nos da que 1.25 por 19 entre 0.67 me da una I nominal de 35.4 amperios. Ahora vamos a buscar en la tabla de los cables que cumplen con el ISO N de 35.4 para trabajo en tubo y temperatura aislante 75. O sea, nos vamos a concentrar aquí 75 grados y esta que está en tubo. Entonces vamos a buscar aquí, necesito 35, 15 no sirve, 20 tampoco, 30 no, 45. Entonces, como de 35 no está, no podemos coger de 30, está muy pequeñito, nos escogemos el inmediatamente superior que es 45, lo cual nos da por selección un cable AWG número 8. Veanlo aquí. Perfecto. Bien, para trabajar bajo esas condiciones de alta temperatura ambiente. Entonces aquí tenemos resultados. Nuestro cable es un AWG8, ¿cierto? Que su temperatura de aislante, aquí está, es 75 grados Celsius y lo podemos hallar en las lecturas que tiene el aislante cuando compramos nosotros esos cables. Puede ser un RH, un THW, un THWN, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de esta forma es un procedimiento sencillo para uno seleccionar cables y estoy seguro que no van a tener ningún inconveniente, recalentamientos mientras sean bien calculados. Muchas gracias y nos vemos en otro video.